con el tema de comisión de arbitraje médico correcto llenado del expediente clínico y consentimiento debidamente informado. Eres médico certificado con certificación vigente, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en docencia por la Universidad Xochicalco, médico cirujano partero por el Instituto Politécnico Nacional, con diversos diplomados como en calidad de atención médica y seguridad del paciente, actualización en calidad y seguridad del paciente en primer nivel de atención, soporte vital cardiovascular avanzado. Actualmente médico conciliador CAME Ensenada, jefe de los servicios de salud de jurisdicción Ensenada, subdirector de jurisdicción en el municipio de Ensenada, catedrático de UABC, Ciencias de la Salud, médico de base de urgencias de Hospital Ensenada. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Primero quiero agradecer al comité organizador de estas jornadas médicas y a nuestras autoridades por permitir que se lleve a cabo un evento de esta naturaleza. Y en segundo, pues felicitar al doctor Carlos Fon, estimado amigo, por su excelente ponencia. Lo malo es que pone el estándar de calidad de la presentación muy alto, para los que lo secundamos. Excelente, lo felicito, mi doctor. Y el tema, pues, es importante por el hecho de que en algún momento todavía no está. En algún momento se me invitó a trabajar en el CAME, que es la Comisión de Arbitraje Médico del Estado. CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Cuando yo llegué a la comisión, me di cuenta que la denuncia de quejas por año era entre 50 y 100 quejas. Al paso del tiempo en que he estado trabajando ahí, me doy cuenta de que el número de quejas sumó más de 400 por año. Es decir, casi 400% en aumento en el número de quejas, ya sea por negligencia, por omisión o por maltrato por parte del personal médico. Por parte del personal médico me refiero a los médicos, enfermeras, laboratoristas, rayos X, químicos, todos los que tenemos contacto con el personal. Desgraciadamente, el tema no se habla y no nos damos cuenta hasta que no estamos presenciando el problema. Me parece que no. Ahí está. Sí, sí. Me parece que de alguna u otra manera habrá que platicarlo con el propósito de limitar los daños. Estamos en la casa del jabonero y el que no cae resbala. De alguna u otra manera estamos expuestos, todos los que estamos atendiendo al paciente estamos expuestos a situaciones de esa naturaleza. Por eso el tema hoy, expediente clínico y consentimiento debidamente informado, no necesariamente vamos a hablar de la estructura del expediente clínico, sino el uso como herramienta para el proceso en cualquiera de las posibilidades que se tenga del paciente en emitir una queja, en emitir una orientación, en solicitar alguna información que dependa del expediente clínico. Por lo tanto, la estructura del expediente clínico debe ser importante. Aquí está el expediente clínico basado en la norma oficial 004 emitida en el año 2012 como expediente clínico, el que hacemos escrito, y en la norma oficial 024, que es el expediente clínico electrónico, es el sistema de información de registro electrónico en salud. Los dos expedientes tienen un valor importante, un valor para cualquier tipo de proceso cuando se ejerza o se emita alguna queja. El objetivo de dar o de expresar esta situación radica en qué utilidad tiene como herramienta. Este sistema de información electrónica, cuando nosotros registramos nuestras notas en el expediente clínico,
pues se va a determinar la calidad de la atención. Es una forma de medir la calidad de la atención. Sin embargo, también va a tener otras utilidades, como el hecho del intercambio de información sobre el sistema de información de registro electrónico. Es decir, según la norma oficial, yo debiera anotar mi registro de lo que vi del paciente, ya sea el diagnóstico, ya sea los resultados de laboratorio, ya sea la observación de placas o el pronóstico que tiene el paciente, y lo debiera ver un segundo nivel casi automáticamente. Eso resolvería el problema que tenemos de referencia y contrarreferencia, porque las referencias al segundo nivel se otorgan, pero es muy difícil obtener una contrarreferencia para dar seguimiento al paciente. Regularmente el paciente regresa con nosotros y el médico de primer contacto no tiene ninguna visión de qué fue lo que le hicieron, porque no puede observar un expediente. Entonces, sería muy útil apegarnos a la norma oficial 024 con el propósito de ver en la nota de egreso que pudiese funcionar como contrarreferencia lo que se le hizo para darle un seguimiento en el primer nivel de atención cuando esto lo amerite. Una creación de un marco técnico para el intercambio de información, y el intercambio de información nos permitirá conocer los antecedentes para un abordaje muchísimo más seguro. Eso quiere decir que no estamos vulnerando la seguridad del paciente, le estamos dando continuidad a lo que tiene. Definición de datos mínimos para la identificación de personas. Todos los que trabajamos en las unidades médicas estamos expuestos a que llegue una autoridad y solicite información de algún paciente por algún evento que requiera de una observación legal. Y nuestra obligación es otorgárselo siempre y cuando sea una autoridad competente quien lo solicita y por los mecanismos oficiales permitidos. La especificación de documentos técnicos denominados guías de intercambio para los escenarios científicos. De alguna u otra manera, la parte de investigación, la parte científica, yo he sentido que ha sido un poquito frenada. Habrá que darle un empuje muchísimo más importante a las cuestiones de investigación, y la única herramienta que tenemos para una fuente estadística confiable es el expediente clínico, siempre y cuando el registro haya sido completo. También podemos definir un catálogo de vocabulario donde en el expediente clínico no se permite anotar palabras entrecortadas. No se permite tampoco inferir alguna terminología no conocida, solo las estandarizadas y las aceptadas internacionalmente. Y los procedimientos de evaluación, todos somos sujetos de evaluación, y cuando el médico se sienta a poner una nota médica, cuando la enfermera se sienta a poner una nota médica o quien lo haga, estamos sujetos a ser evaluados por la congruencia que debe haber entre lo que ponemos, lo que diagnosticamos y lo que tratamos. Así es que de esta manera tiene como propósito principal establecer con precisión los criterios científicos, éticos, tecnológicos, administrativos obligatorios para lo que es el expediente clínico. Y déjenme decirles que es titularidad del paciente el expediente clínico. El expediente clínico no es un documento legal, es de uso legal. No es una herramienta que pueda ser legal. Es una herramienta que se usa para el análisis de un caso y entonces determinar la posibilidad del daño o no que se le hizo a un paciente. Un paciente puede tener la percepción de lo que le hizo el médico, probablemente no sea lo que él buscaba. No se da en la atención médica lo que el paciente busca, se da lo que se debe dar, siempre otorgando la seguridad del paciente, siempre otorgando la mejor posibilidad diagnóstica y pronóstica del paciente. ¿Es una herramienta de uso obligatorio? Sí, es obligación de todos exponer las notas médicas con claridad, completas y con firma autógrafa del responsable. Lo que quiere decir es que no podemos poner nosotros a los becarios a hacer notas médicas bajo nuestro nombre, poner nuestro nombre, porque en el proceso legal se determina esta situación. Y si eso sucedió, estamos comprometiendo a 3 personas. La primera, el médico que autorizó eso. La segunda, la persona que realizó una nota con el nombre de otro médico. Y la tercera, a las autoridades del hospital. Porque siempre que hay una demanda en contra de un servidor de la salud, las autoridades hospitalarias se vuelven solidarias
solidarias ante el problema, lo que quiere decir que no nada más yo estoy metido en el problema, sino puedo comprometer a las autoridades de la institución. Los criterios establecidos en esta norma inciden en la calidad, veracidad de los registros médicos, así como los servicios otorgados. Desde luego, la veracidad. Si yo pongo una nota y no es congruente el cuadro clínico con el diagnóstico y no es congruente el diagnóstico con el tratamiento, en el momento del proceso, cuando los peritos revisan la documentación y no es congruente, casi siempre se emite un laudo a favor del paciente, aunque las cosas hayan salido correctas. Hay que tener en cuenta que de alguna u otra manera, cuando el médico actúa para tratar a un paciente, se le tiene que aclarar con precisión cuál va a ser el procedimiento que se le va a hacer y cuál es el probable pronóstico que tenga. En el expediente clínico se hace constar los diferentes momentos del proceso de atención médica, las diversas intervenciones del personal del área de la salud, pero también se describe el estado de salud del pronóstico del paciente. Aquí es importante siempre aclararle a los pacientes la enfermedad y el pronóstico que tienen. Muchas de las veces los familiares dicen, no le digas a mi mamá, no le digas a mi papá lo que tiene, error garrafal. En un proceso legal, si no se le avisa al paciente y el paciente espera otra cosa por no informarle, tiene todo el derecho a emitir una queja o una demanda. Es indispensable que el médico comprenda que tiene su amparo y defensa en un expediente clínico veraz y completo. Ojo, la estructura del expediente, esa puede ser diversa, puede estar basada en cualquiera de las formas que se utilizan en los diferentes países. El contenido no debe tener el orden necesariamente de otras instituciones. ¿Por qué? Porque cada nota se analiza por separado, cada nota se analiza. Si el médico hace una cronología de notas, la cronología no debe ser vulnerada. No puede ser que yo puse una nota a las 8 de la mañana y haga otra nota a las 8 de la noche cuando yo ya no estoy de servicio y con una nota que no precede a la anterior. Eso en el momento que los peritos lo ven, lo desestiman y entonces se ve como si hubiese sido alterado el expediente. Y en este momento ese documento se convierte de uso legal y estamos alterando un documento para determinar algún pronóstico, para determinar alguna vigencia, para determinar alguna culpabilidad. Muchas de las veces hacemos nosotros actos que no nos corresponden como médicos. Hacemos unos actos heroicos. Los actos heroicos no son permitidos, pero si llega un paciente en estado grave y yo tengo la posibilidad de abordar al paciente y hacerle lo que en mis capacidades esté, solo eso anoto en el expediente. No hago actos heroicos ni actos que no me correspondan, porque si yo los realizo y los pongo en el expediente, aunque yo tenga la mentalidad de que estoy haciendo bien por el paciente, si no me correspondía, ya es una responsabilidad adquirida. Se llaman actos temerarios. En cualquier, dice, en primer lugar, acreditará el ejercicio de la profesión en términos de la Lex Artis ad Hoc. La Lex Artis ad Hoc nos dice que todo lo que hagamos debe estar basado en la ciencia, basado en las guías de práctica clínica, basado en las normas oficiales mexicanas y en los lineamientos que nos rigen. Un lineamiento sí supera a las guías de práctica clínica y supera las normas oficiales mexicanas, lo que quiere decir que yo no puedo estar nebulizando a las personas con vodka solo porque hay un documento que dice que el vodka puede ser un broncodilatador. Pues podrá existir, pero si no está en las normas oficiales mexicanas, no debes hacerlo, porque si hay una queja o hay una demanda, eso se puede traducir como una negligencia. En este contexto es indispensable mencionar que el expediente clínico es un documento esencial para evaluar el acto médico. En el CAME solamente nosotros aceptamos toda aquella circunstancia que tenga que ver con el acto médico. Nosotros no vemos aspectos administrativos. Muchas veces llegan al CAME y nos dicen, doctor, no me quieren dar incapacidad, eso es administrativo. Doctor, no me quieren calificar mi enfermedad como incompetente, como discapacidad, eso es administrativo. Lo único que se analiza en el CAME es el acto médico y de esas
A la fecha de enero, ahorita, llevamos más de 250 y estamos casi a la mitad del año. Es decir, vamos a superar las 400. De esas 400, basado en esto, cuando nosotros hacemos la invitación a conciliar, regularmente el 90% del personal médico concilia con el quejoso. El 90%, y ahorita les voy a decir por qué. Pues en la mayoría de las ocasiones determina las decisiones que tiene a su cargo la resolución del conflicto. Fíjense bien, en el momento que llega una persona a emitir una queja, nosotros la recibimos, se analiza, le pedimos documentación que avale la queja. Puede o no llevarla, porque el CAME es un acto no jurídico, es un acto civil, no se necesitan abogados, ni del médico ni del paciente. Lo que necesitamos es que el paciente llega, emite su queja y muestra toda la documentación que avale lo que él está diciendo. Determina quién es el responsable o él a quién está siendo responsable. Se recibe la documentación, se envía a Mexicali. Mexicali hay un comité que analiza toda la documentación y nos dice Mexicali, se acepta como queja. Al recibir nosotros los documentos, le enviamos al médico una invitación cordial para que venga con nosotros al tercer piso de gobierno del estado. El médico se sienta y se le expone cuál es la situación. El médico nos dice, sí, vamos a conciliar. Se cita a las dos personas sin abogados no es necesario. Si alguien lleva un abogado y el otro acepta, está bien, pero si no lo aceptan, nada más entra el paciente y el médico. Y si el paciente no tiene las capacidades, un familiar del paciente. En ese momento se hace el análisis de la situación y el médico puede decir, ok, yo explico cómo estuvo la situación, para que el paciente no vea que fue una negligencia, que fue una omisión o que fue un acto médico no debido. Si en ese momento llegan a conciliación, la conciliación no quiere decir que el médico haya aceptado la culpa, no quiere decir, ni queda registrado como tal. Quizás el médico dijo, para no meterme en más problemas, yo concilio, cierro la conciliación bajo una negociación totalmente voluntaria, donde el médico ofrece, el paciente pide, el paciente ofrece, el médico pide, llegan a conciliación, se firma la conciliación y el paciente ya no tiene la posibilidad de ejercer otra demanda por el mismo acto. No puede ser dos veces evaluada la situación por el mismo acto. No se puede generar una sanción a un médico o una enfermera por el mismo acto, porque se hace un acta y se manda a la fiscalía. Entonces, el equipo está conformado por Derechos Humanos, el CAME y la fiscalía. En el momento que la fiscalía recibe el documento y está firmado, ahí se cierra todo. El paciente tiene prohibido hasta por redes sociales emitir cualquier comentario de lo que sucedió en ese acto. El expediente clínico es un documento que cristaliza el acto médico y refleja por escrito objetivamente el curso de las enfermedades del paciente y el actuar del médico en su atención. Es decir, lo que pongamos nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Se trata de una guía de gran utilidad durante el proceso de atención, tan así que la propia Lex Artis hace patente la necesidad de su elaboración, la cual es avalada por ordenamientos legales. Aquí déjenme decirles otro paso del proceso. En el momento que una persona dice, yo no concilio, el médico dice, yo no te voy a dar absolutamente nada, ni te voy a ofrecer la cantidad que tú pides, ni tampoco te voy a ofrecer un servicio gratuito. Yo hice mi trabajo correctamente y lo puedo demostrar. No quiero conciliar. No concilian. En ese momento se le dice al paciente, no hay conciliación, y el CAME tiene el alcance de ofrecer un arbitraje. Y el arbitraje es diferente a la conciliación. El arbitraje dice que ellos, si los dos aceptan el arbitraje, el paciente entrega toda la documentación posible para demostrar el daño. El médico entrega toda la documentación, incluyendo el expediente. Pero aquí hay un paréntesis. El expediente, si es privado, es potencialmente responsabilidad del médico. Pero si es institucional, ya está involucrando a la autoridad. La autoridad solamente va a otorgar el expediente en el momento que un juez se lo pida o una documentación legal lo obligue a entregarlo.
Si no es el expediente, un resumen clínico sí es prioridad y titularidad del paciente. Él tiene todo el derecho de pedir un resumen clínico, todo el derecho, pero el expediente es solamente emitido por la solicitud de una autoridad o de un juez. En el momento del arbitraje se solicita al paciente todo lo que trae para demostrar la culpabilidad o la negligencia o la omisión o lo que sea, y se le pide al médico toda la documentación que justifique su acto. Ya no van a hablar ninguno de los dos. Lo único es que requerimos toda la documentación. La documentación se envía a Mexicali. En Mexicali hay un comité donde el doctor Amarías, el secretario de Salud, es el director, el presidente del comité, y ellos analizan el caso y dicen, ¿sabes qué? Esto amerita un perito. Se envía la documentación con el perito. El perito revisa y emite un laudo. Y el laudo a favor o en contra de tal o cual persona. Si alguien dice, yo no estoy de acuerdo con el dictamen, un segundo perito. Yo no estoy de acuerdo con el segundo perito, hay un tercer perito en discordia. Y la determinación de ese perito es el laudo que vale. Ojo con lo que voy a decir. El perito son 160 peritos los que tenemos en el estado de las diferentes especialidades. En el momento que yo mando un documento o todos los documentos a un peritaje, yo no conozco al perito ni nadie sabe a quién le toca. El perito emite un laudo y el laudo se califica como cosa juzgada. Pero ahí va una diferencia que no sabemos y a veces no se dice, o por lo menos el médico no lo conocemos. El paciente demostró tal o cual cosa. Tuve un paciente que pidió $1,000,000, así, $1,000,000 que tiene que pagar el médico al paciente. En eso evaluó su situación. El médico dice, yo no te voy a pagar nada, vámonos al arbitraje. Entregó el médico su documentación y yo le dije al médico delante del paciente, tú tienes todo el derecho de que todas las veces que yo te llame me vas a decir cuántos pacientes dejaste ver, cuánto dinero tú perdiste por el tiempo que estás ejerciendo aquí y vas a poner un monto. Si el laudo sale a favor del paciente, el médico le paga $1,000,000 al paciente. Y si no, pues se va detenido. Pero si el laudo sale a favor del médico, el paciente tiene la obligación de pagarle todos sus gastos que el médico pudo demostrar. Sí queda entendido eso, porque eso es muy importante. A veces nos vemos como nosotros en una situación de desventaja. Y nuestra postura, y la he escuchado de muchos de mis compañeros, es que mejor no hago nada. La omisión también se castiga de igual manera. De igual manera, no hay forma. Si yo acepté trabajar como médico en una institución, estoy obligado a respetar todas las reglas que se imponen en esa institución, más en un documento de esta naturaleza. La relación médico-paciente, pues, puede solucionar el problema. Fíjense que casi el 70% de las quejas emitidas son por maltrato. El maltrato se refiere a 3 cosas: la soberbia del médico, la indiferencia del médico y la mala comunicación con el paciente. La mala comunicación con el paciente radica en el que al paciente no se le explica lo que tiene, no se le explica por qué el tratamiento y no se le explica las consecuencias que van a tener por no apegarse al tratamiento. Esas son 3 quejas que regularmente hay. Y de las 3, casi siempre la que sale a flote es que el médico me trató mal. La doctora ni me vio, no me revisó. Tengo una úlcera en el pie. Le dije, doctora, es real, tengo una úlcera en el pie. La doctora me dice, sí, pues usted es diabético y esa es responsabilidad de usted. Lávese todos los días y tómese este medicamento. No le explicó más. El paciente evoluciona mal, el paciente es sometido a amputación y demanda. Y la demanda procedió contra la doctora. Ella aparentemente había quedado soslayada del problema. Procedió porque en la nota la doctora le puso, se observa la extremidad derecha del paciente tal, con pequeñas úlceras, una deficiencia en la circulación, sin problemas de infección. Puso la nota como si lo hubiese revisado. Eso, error garrafal para un expediente. No se pudo, la doctora no pudo comprobar que le había revisado la pierna al paciente. Imagínense el monto que pidió el paciente y el familiar por una omisión de esa naturaleza.
siendo indispensable la comunicación asertiva y que entienda, porque muchas veces llegó una paciente y me dice, doctor, yo no permití que intubaran a mi papá, porque nada más él pues, no podía respirar, y el médico me dice, yo le dije que tenía una hipercapnia y que si no lo intubábamos, eso iba a tener consecuencias. Y la paciente dice, ¿y qué es hipercapnia si mi papá lo único que tenía es que no podía respirar? O sea, la comunicación no fue asertiva ni clara con los términos del médico. Y otro error garrafal. En lugar de que el médico tratante le dé la información al paciente y a los familiares, manda a otra persona a que le dé la información. Y el médico que hace el procedimiento queda aislado. El médico que hizo el procedimiento no aclaró cuáles eran los riesgos potenciales para que tomaran la decisión de ejercer un acto invasivo, sobre todo en los actos invasivos del paciente. Asimismo, con el advenimiento en la actividad médica, el consentimiento bajo información, el paciente tiene derecho a que el médico le brinde información clara y precisa. Aquí voy a decir dos cosas. Hay un consentimiento informado y un consentimiento debidamente informado. El consentimiento informado es para los procedimientos que no son invasivos, para los procedimientos que son comunes, para los procedimientos que no ponen en riesgo la vida del paciente y que no vulneran la seguridad del paciente. El consentimiento debidamente informado debe expresar en el documento las condiciones de ese paciente. Este paciente es diabético, hipertenso, epocoso, todas las condiciones. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el mismo resultado en un acto invasivo de un paciente que está sano a un paciente que tiene muchas comorbilidades. Los riesgos son muchísimo más altos. El consentimiento debidamente informado no es un documento que debamos ejercer siempre. En un acto de urgencia no es necesario pedir un consentimiento informado ni un consentimiento debidamente informado. En un acto de urgencia se aborda al paciente, a excepción de las personas que tienen una cultura religiosa distinta que nos limitan a algunas de nuestras acciones. Desgraciadamente, ahí sí tenemos que preguntar y nos tenemos que apegar a la decisión del familiar y ponerlo en el expediente. De esa manera, nosotros nos eximimos de la responsabilidad, a la institución se le exime de la responsabilidad y se deja a criterio de los familiares, a excepción de los niños, a excepción de las personas que están embarazadas y a excepción de cuando no hay familiares. El paciente está grave y requiere de un procedimiento que ellos por religión no lo aceptan. Pero si no hay nadie quien se oponga, el médico tiene la obligación de abordarlo y ponerlo en el expediente toda la condición y la estructura del por qué se hizo el evento. Muy importante esa situación. Para lo cual el personal de salud debe recabar su consentimiento debidamente informado, previa información y explicación de los riesgos posibles y beneficios potenciales que haya. El consentimiento debidamente informado, repito, no es un documento que ya se tenga elaborado. Cada institución puede construir, porque el consentimiento debidamente informado es un documento que debe tener las características de identificación del paciente, debe tener el diagnóstico, debe tener las condiciones del paciente si es un consentimiento debidamente informado y la firma del paciente, del familiar y de 2 testigos. Si no hay 2 testigos, el documento queda inválido, se invalida. ¿Quiénes pueden ser mis testigos? 2 compañeros, 2 familiares, los que sean 2 testigos. Ahora, no hice el documento, el consentimiento debidamente informado, ya tengo problema. El paciente y el familiar me dio autorización, hice lo correcto, salió mal, pero no hice el consentimiento debidamente informado. ¿Ya perdí el caso? No. No, el documento debidamente, el consentimiento debidamente informado no determina la culpabilidad de un médico. Ojo con eso. Es bueno hacerlo, se le informaron los riesgos, hasta el riesgo de muerte. ¿Falleció? Bueno, sucede y nos ha sucedido. Ha sucedido que la persona entra caminando y más tarde fallece. Ha sucedido, pero lo que nos defiende es lo que pongamos en el expediente clínico. Lo que nos ampara es lo que pongamos en el expediente clínico. No estamos exentos de que nos llamen, pero cuando nosotros vamos y estamos conscientes que lo que pusimos es correcto, no tenemos ningún problema. A lo mejor perdemos tiempo, pero ya aclarando las situaciones,
seguramente se gana el caso solo con haber puesto correctamente en el expediente lo que se realizó. Si se hizo el consentimiento debidamente informado, pues es un amparo para nosotros. Eso nos ayuda y debiera ser un documento de utilidad para todos. Ojo, hasta una revisión de cavidad se necesita consentimiento debidamente informado. Para la aplicación de un dispositivo intrauterino se necesita un consentimiento debidamente informado, porque si tiene alguna patología uterina, si tiene algún problema de VIH, hepatitis C, si tiene algún problema de sangrados y uno pone el dispositivo y genera un problema secundario a esto, ya es un problema de tipo legal. Y si la paciente tiene consecuencias, el médico puede hasta indemnizarla de por vida, de por vida. Eso es verdaderamente un problema. Dice, al cumplir la obligación de informar clara y objetivamente para obtener el consentimiento de acción, el médico no se limita a cumplir como obligación legal. Saben que lo que estamos platicando no es para que salgamos preocupados de, híjole, la cultura de la queja ya está. Y ojalá y siga la cultura de la queja. Ojalá y nadie se ofenda cuando yo le diga, el médico trató mal al paciente. Paciente, vaya y quéjese del trato. Porque eso va a obligar va a obligar al médico a que cambie de actitud, va a obligar al médico a que mejore su condición. Todo lo que estamos hablando es para mejorar la calidad de los servicios y preservar la seguridad del paciente. No estamos hablando de situaciones en las cuales nos ponemos en peligro. Eso no es cierto. Nos ponemos en peligro cuando nosotros no hacemos lo correcto, cuando no damos una atención de calidad, cuando no prestamos al paciente atención, cuando no tenemos un trato humano y digno para el paciente. Entonces sí nos sometemos a una situación de riesgo. Así es que se puede entender que el expediente clínico y el consentimiento bajo información es causa de conflictos derivados del acto médico. Desde luego que sí, desde luego que sí. Así es que esta información a lo mejor no es una información que nos sirva para atender a un paciente en alguna patología o en algo con un mejor resultado, pero es una información que nos evita muchos dolores de cabeza. Y la idea de transmitir esto es que ustedes nos ayuden a la comisión a ventilar que hay un área donde se puede quejar los pacientes que fueron maltratados o que tuvieron o fueron objetos de alguna negligencia médica. Muchísimas gracias por su atención y gracias al comité. Gracias, doctor. A continuación cedo el uso de la voz al doctor José Manuel Martínez Morales, jefe de enseñanza del Hospital Ensenada, para la entrega y lectura de constancia. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer escucharlo. Gracias. Por su exposición. El ISTECALI otorga el presente reconocimiento al doctor José Antonio García Rivera por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023 con el tema Comisión de Arbitraje Médico correcto llenado del expediente clínico y consentimiento debidamente informado. Avalan este reconocimiento nuestro director general, el doctor Dagoberto Valdés Juárez, nuestra subdirectora general médica, la doctora Angélica Pon Méndez, y nuestro director de Calidad y Educación en Salud, el doctor Luis Antonio Portillo Gómez. Nuevamente, muchas gracias. Gracias.